¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. En esta ocasión vamos a seguir avanzando con el curso de internacionalización para pymes, en un concepto muy ajustado a lo que corresponde a las herramientas, a las cuestiones innatas que tienen las pymes exportadoras, sobre todo ajustado a las pymes latinoamericanas. En el en el encuentro de hoy lo que vamos a estar analizando, lo que vamos a estar trabajando, básicamente es relacionado a las cuestiones ya desde la operativa, de la perspectiva de la operación en sí. A lo largo de este curso fuimos individualizando, fuimos trabajando sobre aspectos que tienen que ver con la preparación de la empresa, con aspectos que tienen que ver con el diagnóstico exportador, con las capacidades exportadoras, con la búsqueda de clientes, la búsqueda de mercados y posteriormente las acciones concretas que se pueden llevar a cabo en lo que corresponde a las 4P del marketing internacional. Básicamente cómo es la categoría de oferta exportable, de producto exportable, cómo ajustarlo al cliente internacional, cómo fijar un precio de exportación con todos los condicionantes y los agregados que debe tener el mismo, cómo trabajar sobre la promoción internacional y obviamente cómo trabajar en la distribución, que es un tema muy trascendental. Una vez que las empresas ya comienzan a transitar ese proceso, que ya han identificado sus clientes, sus mercados a atacar en el contexto internacional, llega el momento de poner manos a la obra, de poner a trabajar a toda la compañía, de que los involucrados en el proceso productivo, en el proceso de exportación y obviamente en el proceso de logística de salida, se pongan eh, en conocimiento de que es el momento de preparar un pedido para nuestro cliente que nos ha involucrado tanto esfuerzo llegar a obtenerlo. Entonces, lo que vamos a llevar a cabo el día de hoy es ir desde la planificación, que es lo que fuimos haciendo en un primer momento y lo que fuimos trabajando a lo largo de este curso, a la acción, es decir, a concretar ya directamente la venta internacional. Siempre vamos a darle un punto de vista más bien operativo del negocio internacional y sin descuidar claramente los documentos. Los documentos en términos generales, porque siempre sabemos que dependiendo del producto, dependiendo incluso también del origen de la mercadería o el destino, hay algunos documentos que son más importantes que otros, y hay otros que eventualmente se pueden prescindir unos de otros. Entonces, lo que vamos a ver es, algo más bien en términos generales, lo más común que se solicita y tema de documentos para poder encauzar una exportación. Bueno, ¿qué vamos, qué vamos a seguir avanzando? O sea, ¿cuál es la idea de ir desde una planificación hacia una acción? Bueno, nosotros inicialmente pensamos o predeterminamos un plan de acción como recomendación siempre es la idea que salgamos al mercado exterior con una idea, con una estrategia, con un objetivo concreto en el cual la empresa tenga un camino a trazar, un camino a seguir. Entonces, ¿qué es lo más importante? Justamente entender y saber que el comercio exterior es un aprendizaje constante. Del mismo se aprende ya sea de los aciertos y también se aprende de los errores. Muchas veces no, hay procesos, hay pasos que no conocemos hasta en tanto y cuanto los llevemos a cabo y corresponden al día a día, desde cómo ubicar una mercadería, cómo armar un pallet, cuántas cajas tenemos que poner en este pallet, cuál es la resistencia a la compresión que tiene la última caja, si no se va a romper, si por ejemplo exportamos botellas,
si no se va a romper la última caja, si se puede apilar, cuántos pisos se pueden armar. Bueno, una empresa que eventualmente nunca lo ha exportado y que siempre lo ha hecho, tal vez las ventas las ha hecho en el mercado local, ese tipo de cuestiones de cubicaje puede no manejarlas porque en la plaza local no se vende de la misma manera que en el comercio internacional. Entonces, todos los procesos que conlleva desde la esencia de armar la carga, la unidad de carga, hasta ponerla en manos del cliente final, justamente es un tema que requiere una especial atención, que requiere estar encima, que requiere corroborar si se cumplen los tiempos de entrega, los plazos, y eso es lo que nos hace y nos puede dar un diferencial importante para con nuestro cliente. Sobre todo sabiendo que uno de los principales motivos también por los cuales los importadores cambian de proveedor es justamente por los retrasos en los tiempos de entrega. Eso es una cuestión muy usual. Siempre les voy marcando o voy dejando saber que un importador también hay que tener empatía porque un importador también tiene su negocio en la plaza local. Entonces hay productos que tienen que llegar de manera justa y precisa en una fecha estimada en el mercado de destino, porque es tal vez el único momento del año que esas ventas pueden verse incrementadas. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que estar en el momento preciso y justo y trabajar sobre una planificación y cuando trabajemos sobre una acción, respetar lo que venimos planificando desde eh, tiempos atrás. Vamos a empezar a trabajar en un concepto que se llama unitarización. Bueno, ¿qué es lo que trabajamos con la unitarización? Justamente tenemos que agrupar toda nuestra carga, todos nuestros productos en uno solo y lo vamos a unitarizar, lo vamos a convertir en unidades menores que nos otorgue una mayor facilidad para realizar la carga, para manipular la carga. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Bueno, especialmente hay que comprender que la carga o nuestros pallets, nuestra mercadería que ya está lista para exportarse, con arriba del pallet, con los flejes, con todos los accesorios necesarios, tal vez esquineros, si, lo, si así lo determinas, tipo de mercadería. Bueno, ese concepto necesitamos saber que nuestra carga la va a manipular muchas personas, desde nosotros, desde la empresa misma, hasta el oficial de aduanas que va a hacer un control, hasta la entidad que haga el control de calidad, el que la carga, cuando la mercadería se carga arriba del barco y después cuando se descarga, cuando está en un depósito fiscal. Bueno, nuestra carga actualmente tiene que ser de manipuleo para que ni se perjudique de la mercadería. ¿Cuáles son las modalidades más comunes? Bueno, especialmente la paletización por un lado, que es más que nada armar las cajas y ponerlas arriba de un pallet de manera tal que quede de una manera estivada de una manera adecuada para manipular y que asimismo la carga no se rompa, no se dañe. Y posteriormente, una vez que lo hacemos en un pallet, esos mismos pallets, eventualmente pallet o pueden ser bolsas, sacos, bueno, en definitiva, depende siempre del producto. Van a ir arriba dentro de un contenedor, que es lo más común. Aproximadamente el 80% del comercio exterior se mueve por el mercado marítimo, entonces, bueno, justamente siempre trabaja sobre eso y cuando se cargan camiones también se utiliza mucho el pallet, incluso también hay pallets especiales para el medio de transporte aéreo. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un eventual pedido del exterior? Siempre tenemos que tener muy aceitados los tiempos de preparación del pedido. Es decir, desde que el cliente nos envía una orden de compra, ¿cuánto tiempo como exportadores, como empresa productora,
me cuesta a mí o me lleva a mí preparar un contenedor de la mercadería que queremos exportar. Estos tiempos de preparación realmente los tenemos que tener bastante, los tenemos que tener en conocimiento, justamente porque es un diferencial que trabajar con tiempos planificados a nosotros nos permite planificar los negocios y también comprometernos a hacer ciertas cosas que eventualmente las debemos cumplir. Entonces, internamente dentro de la empresa necesitamos tener también una organización. Eh, a ver, una organización simple puede ser en un depósito o en un lugar, o con líneas o con franjas en la, en la empresa, en los depósitos, marcamos la mercadería que va para exportación por un lado y la que va para el mercado local a otra. Esa es una manera simple y muy práctica, muy utilizada en las empresas. O marcamos en distintos cuadrantes o lugares de nuestro depósito cuál es la mercadería que va para el mercado latino o para el mercado A y cuál va para el mercado C, cuál va para el mercado de Panamá y cuál va para el mercado de Puerto Rico. Entonces, ¿por qué? Parece algo eh, muy tonto, pero realmente han sucedido muchos inconvenientes y equivocaciones en donde tal vez se manda un producto que no era para ese mercado o para este cliente y se le manda igual, y cuando llega a la mercadería ya es justamente el problema. Muchas veces el mercado de destino nos pide una simple modificación, cambiar el color de la etiqueta del producto, porque justamente ese color puede no ser tan atractivo para los clientes y nos equivocamos y mandamos otro tipo de producto que no está ajustado al segmento, a lo que dice el cliente final, y realmente tenemos un problema y tenemos que resolverlo, porque los que nos equivocamos somos nosotros. Entonces, siempre es muy interesante el control, no solamente de calidad, sino de cantidad, siempre estar muy al detalle con la orden de compra que nos envía nuestro cliente para poder ir controlando y supervisando la mercadería que está próxima a exportarse. Eh, Siempre tenemos que procurar armar nuestra mercadería en función de las operaciones, es decir, del manipuleo que va a tener la carga. Si va a tener mayor cantidad de manipuleo o menor cantidad. Eh, pero lo que tenemos que pensar que la persona que o la empresa o la figura que va a tomar nuestra mercadería moviliza mucha cantidad de productos, moviliza mucha cantidad de pallets o de contenedores. Entonces, lo va a hacer de manera rápida, puede que incluso no tenga, idealmente siempre tiene las precauciones, pero puede ocurrir algún problema, algún descuido, que se golpea la mercadería, una mercadería que necesita frío, no está en el frío en la temperatura que realmente así lo requiere. Entonces, siempre hay que procurar esos escenarios para eventualmente em, saber que todo el proceso de logística internacional está ajustado y podemos cumplir con nuestro pedido. Entonces, medianamente, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Primero, recepción del producto desde el área de producción, ¿sí? Vamos a recibir el producto en nuestra área de producción. Vamos a contabilizar y vamos a armar bien los lotes que van a ir destinados al cliente según lo que demande nuestra orden de compra. Vamos a clasificar esa mercadería, se va a proceder al etiquetado, al rotulado, se va a marcar los bultos, ¿sí? Que van ahí marcados para el mercado de exportación, y se va a proceder al embalaje. Esas son medianamente las acciones internas que deberían ir realizándose de manera secuencial dentro de la empresa para ir preparando un pedido de exportación. Acá lo que puede ser una unidad de carga, bueno, los diferentes bultos o la mercadería que vamos a exportar se va a convertir en cajas, paquetes, sacos, bombonas. Bueno, eso depende de cada uno, del producto que esté exportando y de hecho cada empresario, cada
gerente de producción o el cargo que tenga sabe cuál es la mejor manera de transportar su producto y que se prolongue la vida útil. Justamente de allí es que necesitamos una sinergia, una coordinación con la parte de comercial, con la parte de producción. Para seguir avanzando, ¿cuál es la carga por transportar? El punto específico, el punto clave acá es justamente la preparación del pedido. Porque cuando nosotros preparamos el pedido no es decir, bueno, sí, cumplimos con lo que nos demanda el cliente, sino que también tenemos que dar todos los seguimientos necesarios y los condicionantes necesarios para que ese pedido se unifique la carga y que esa carga pueda ser manipulada, que pueda ser transportada y demás. Eh, entonces, para hacer una diferenciación, tenemos dos grupos de carga, dos grandes grupos de carga. Por un lado tenemos la carga general, otro la carga granel. Dentro de la carga general, bueno, tenemos la unitarizada o la no unitarizada, que es decir, la que está paletizada o contenedorizada, por un lado, y la que no está así. La que no está unitarizada generalmente viaja suelta, son como cajas sueltas dentro de un contenedor, sin pallets, sin nada, todo arriba del contenedor. La unitarizada tenemos la paletizada, por un lado, que son las dos maneras, una es por pallet y otra es ya directamente por contenedor, o de los dos juntos. Después, justamente de eso va para modo de transporte. Esto mucho se ve en el sector de alimentos o bebidas, donde tenemos 6 botellas adentro de una caja, esa caja va arriba de un pallet, ese pallet se arma, tiene 140 cajas, en total un pallet, por ejemplo, tanto peso, tantos 6, 7 pisos más o menos hacen 140 cajas, y esa misma va arriba de un contenedor. Esa es la manera, ¿no? Y por otro lado, si no tenemos la posibilidad de trabajar o de ir em, visualizando carga líquida o sólida. Bueno, en la líquida, otra vez alguna superficie, y eso se busca, se identifica, justamente vuelvo a lo mismo, cada empresario conoce cómo es la mejor manera de transportar su carga y cómo se hace en el sector. Se va trabajando sobre los distintos medios de transporte. Bueno, en relación a los tipos de carga, tenemos por un lado carga general, carga suelta, unitarizada y a granel, ¿sí? Vamos a ir definiendo un poco cada una de estas. ¿De qué hablamos con carga general? Bueno, carga general se refiere a es todo tipo de carga de distinta naturaleza, ¿sí? Que se va a transportar de manera agrupada, de manera conjunta, en pequeñas cantidades y de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Se puede contar el número de bultos. Generalmente son cargas que se almacenan y comparten el mismo espacio. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de esto? Bueno, carga general, cajas, botellas, algunos cilindros, ¿sí? Cuando hablamos de carga suelta, bien, entonces carga suelta es decir que eventualmente no tenemos un envase como tal, ¿sí? Que recubra ese producto. Por ejemplo, las planchas de hierro. Eh, Muchas veces las tejas para techo también, los rieles, los tubos, las llantas de auto que vienen todas sueltas, los barriles de cerveza. Hay muchas cervecerías que importan barriles y los barriles vienen sueltos de manera eh, horizontal, metidos adentro del contenedor, recubiertos con un poco de cartón y así van apilados y se puede transportar mayor cantidad. No es que van arriba de un pallet y demás, ¿sí? Entonces, justamente todo depende de la utilidad del producto, de la fragilidad del mismo, que realmente tenemos que ir planificando ese tipo de transporte y viendo cuál es la modalidad que se ajusta al sector y cuál es la mejor manera de pagar menos costos de flete por unidad exportada. Hay un concepto muy claro en logística, que es el flete más caro es el flete que va vacío.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aprovechar al 100% el contenedor que estamos alquilando. Ese es el secreto de pensar o sea, pensar de esa manera realmente un valor agregado que tenemos que tenerlo siempre muy presente. Con respecto a la carga unitarizada, bueno, acá lo que tenemos, se van a agrupar estos embalajes en una carga de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, se van a meter teléfonos celulares adentro que vienen en cajitas, adentro de una caja un poco más grande que va a contener alrededor de 12 cajas. O, por ejemplo, jabón tocador, de cómo vienen en un paquete. Cada paquete trae 3 unidades, por ejemplo, y ese paquete viene adentro de una caja que tiene 50 o 48 unidades. Bueno, entonces esta es una carga ya directamente unitarizada, que puede ser a través de cajas o puede ser a través de paquetes. Eso eventualmente lo va manejando también cada empresario, cómo se acomoda el sector. En otro aspecto vamos a tener carga a granel, ¿sí? Se almacenan generalmente en tanques o en silos, y acá estamos trabajando ya directamente con gases, puede ser con propano, butano, eh, líquidos, ¿sí? Sólidos. Incluso hay muchos productos de alimentos también que se venden de líquidos, como puede ser el mosto, puede ser el vino a granel, también eso se vende mucho y se utiliza este tipo o jugo a granel, jugo natural, también se vende a granel, y puede ser un ejemplo muy claro para la carga a granel. Bien, la mercadería también las podemos clasificar según su naturaleza, y adentrándonos acá también tenemos cuatro alternativas. Tenemos para perecedera, frágil, extradimensionada y peligrosa. Bueno, la perecedera es ya más o menos por ahí, se utiliza mucho como consumidores, podemos conocer qué significa perecedero, justamente porque los alimentos son perecederos y siempre se conversa mucho sobre este aspecto, sobre los productos y la vida útil de los alimentos. Entonces, ¿cuáles son las perecederas? Bueno, frutas, verduras, flores, mariscos, pescado. Son los que medianamente necesitan un nivel de temperatura para poder conservarse. ¿Cuál es el desafío acá? Bueno, justamente el desafío es que el producto llegue de la misma manera que sale de fábrica al consumidor final. No perder la cadena de frío, que es esencial. Justamente estos productos en las aduanas de destino tienen un control exhaustivo, fuerte, para cumplimentar con las condiciones de calidad que requiere para poder ser comercializados y consumidos en la plaza de destino. Y las barreras arancelarias generalmente son muy estrictas en este aspecto, porque bueno, son productos que son de consumo para el ser humano y que eventualmente algún problema, algún inconveniente, no solamente va a afectar a la imagen de la empresa que está exportando o que incluso la está importando, sino que también puede incluso hasta intoxicar a personas que lo consumen en mal estado. De eso hay muchos ejemplos, muchas situaciones que realmente es un problema que toda la logística, la cadena de distribución tiene que estar muy ajustada para que no se pierda ningún grado más, ningún grado menos para que la mercadería llegue en condiciones. En otro aspecto, la mercadería que puede ser, bueno, frágil, que justamente van a tener un cuidado especial. La mercadería que sufre golpes, que se puede romper rápidamente, como pueden ser los mármoles, como pueden ser las copas de vidrio, las tazas, todo el sector de bazar. Eso requiere mucha protección de los
lo que no se rompa nada. Incluso siempre hay un porcentaje de merma que nosotros o deberíamos estimar que puede llegar roto, pero no en la totalidad de la carga. Un 1 o 2% o capaz que se rompe. No debería, pero bueno, tenemos que contemplarlo como un margen de error y que eventualmente forma parte del negocio y de la logística internacional. La carga extradimensionada. Justamente son cargas muy voluminosas, ¿sí? Que requieren un manejo muy especial. No solamente los que lo van a consumir, sino la manera, o sea, todo el proceso que requiere movilizar esa mercadería hasta el puerto de origen, movilizar esa mercadería, todo el trayecto internacional, y una vez que llega a destino, tener los depósitos habilitados, tener los depósitos con las infraestructuras necesarias. Imaginemos que tenemos que exportar aerogeneradores, los que generan la energía. Son inmensamente grandes, o maquinarias, vehículos grandes, tractores, camiones. eh, Justamente son, además que son, algunos son muy voluminosos y otros son, además de voluminosos, son pesados. Entonces, tenemos que saber y planificar de una manera muy al detalle de cómo llegar con esa mercadería. Incluso suele pasar que en algunas plazas de destino donde no hay un desarrollo de logística o una infraestructura muy bien eh, armada, que digamos, no están acostumbrados a recibir ese tipo de productos, hay que hacer un movimiento extra muy fuerte porque son empresas logísticas que eventualmente no están acostumbrados a trabajar con ese tipo de productos. Entonces tienen que hacerlo de manera rápida, ajustarse a esa situación para que se pueda cumplir con el transporte de esta carga. Bueno, mercadería peligrosa. Esto eventualmente es muy visible también con los camiones que transportan gas, con todos algunos incluso que pueden ser líquidos o gases inflamables, que también tienen que mantener una temperatura muy estricta para que no exploten. Y no solamente pueden causar daños al vehículo, sino las personas que los transportan y las que van muy cerca. Por ejemplo, un camión que transporte los gases, ya sea de cualquier tipo de gas, realmente es un daño también a la sociedad. Entonces, todo este tipo de mercaderías realmente tenemos que saber cómo transportarla. Y el hecho de no saber, bueno, tampoco es un problema, sino más bien estar muy en contacto directo con nuestra empresa logística, con empresarios, con las cámaras empresariales que sean especializadas en este sector, donde nos pueden suministrar la información necesaria de cómo realizar la logística internacional de este producto. Siempre es importante conocer qué es lo que se utiliza en el mercado para poder ayornarnos a esta situación. La mercadería peligrosa se divide en 9 clases. Bueno, según las clases que visualizan en la presentación, la podemos encauzar. Bien, ya conocido un poco más aspectos relativos a la carga, a lo que es en sí, e ir individualizando qué tipo de producto tengo, en cuanto cuáles son las clasificaciones que tengo que hacer, de qué manera tengo que embalar la mercadería o cómo puedo llegar a, a conocer de cómo transportar esa mercadería, dónde puedo consultar. Una vez que está resuelto y ya se preparó este pedido, bueno, llega otro tema fundamental en lo que es el proyecto de exportación o la exportación, ya no es más proyecto, es la exportación en sí, es la acción, en cuanto a temas que necesitamos ir sincronizando de manera que sucedan, este tipo de cosas tienen que suceder de manera simultánea para que logre concretarse la exportación.
el tema de documentos. Documentos, tenemos distintas clasificaciones también, y obviamente depende de cada producto y de cada sector, pero en términos generales, el tema de documentos es un tema fundamental. ¿Por qué? Tenemos que saber cómo completarlos, tenemos que saber cuál es la información que tenemos que suministrar, cuál es la información que debemos completar nosotros o lo tiene que hacer el agente aduanal. Entonces, en ese aspecto, eventualmente el mínimo solicitado es conocer para qué sirve cada documento y qué es lo que me aporta y me otorga este documento a toda esta operatoria internacional. Comenzando con las clasificaciones, vamos a trabajar primero o vamos a hacer una, una simple mención de documentos comerciales. ¿Qué es una factura pro forma? Bueno, una factura pro forma se utiliza mucho en el comercio internacional para, es como es eh, una copia fiel de la factura de la commercial invoice, que es la factura comercial. La factura que es así vale para el fisco. Justamente la factura pro forma lo que alega, lo que muestra son los datos del exportador y con el membrete de la empresa, todo bien, una propuesta, es justamente una propuesta comercial formal, ¿sí? Como ustedes saben, muchas veces se va negociando la propuesta, los precios, las cantidades, las unidades, todo se va negociando por email, por teléfono, incluso por WhatsApp, pero esta sería la parte formal para ir dándole un poco más de forma a la operatoria. Entonces, ¿cuál es la información que tiene la factura comercial? Bueno, el nombre y dirección del exportador, los datos del importador, es decir, a quién está dirigido, la fecha, el lugar de emisión. ¿Por qué es importante la fecha? Ahora lo vamos a ver. Cantidad de la mercadería, la descripción específica, la posición arancelaria, el precio unitario, el precio total. Podemos agregar la cantidad de pallet, la cantidad de bultos, lo que nosotros consideremos que es apropiado para mostrar la formalidad de esta operatoria. Y acá viene un tema fundamental, el plazo de validez de la cotización. Y nuestra proforma es más bien una propuesta de negocio que le estamos haciendo al importador, pero generalmente suele pasarse a esta instancia cuando ya el negocio está un poco medianamente ajustado, hay que pulir un poquito más, un poquito menos, pero ya está muy avanzado y probablemente salga el negocio. Entonces, ¿para qué sirve esta factura? Bueno, esta proforma, primero para ir internamente dentro de la empresa exportadora, ir avanzando con la preparación del pedido, que es lo que vimos anteriormente, qué aspectos tener en cuenta para preparar el pedido de exportación. Y segundo, para el importador, para ir haciendo todos los ajustes y los trámites eh, para el pago, ¿sí? El pago y obviamente su posterior importación y todo lo demás que necesita el importador también para seguir planificando su negocio. Entonces la pregunta es, según la Convención de Viena, que era lo que vimos en encuentros anteriores, los condicionantes que tiene que tener una oferta para ser considerada como oferta por la consideración, por la Convención de Viena, ¿se puede considerar como una oferta? Y bueno, claramente que sí, porque reúne todas las características que hacen a una cotización formal. Al mismo tiempo, esta factura es, como les marcaba, es un medio para realizar una oferta o una cotización, y además generalmente también se puede usar para acompañar la mercadería que va, por ejemplo, por vía courier. Bien, otro documento comercial, la orden de compra o purchase order. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es una respuesta que tiene el importador, es también un medio formal
donde el importador se compromete a justamente a comprar o a decir, bueno, sí estoy de acuerdo con esta compra, ¿no? Es una de las formas a través de intercambiar una proforma con una orden de compra, es una forma de establecer un contrato o un contrato por ahí que quede de manera implícita entre comprador y vendedor. ¿Qué datos contiene? Bueno, justamente se repite un poco los datos que les proporciona el exportador, porque es como una manera de asentir, de dar información sobre qué es lo que se va a comprar nuevamente. ¿Sí? Entonces, con esa orden de compra también le sirve muchas veces al exportador para iniciar sus trámites del ingreso de divisas, para ir preparándose para algunos pagos que podría llegar a tener, o puede con esa orden de compra también puede ir a su banco, el exportador, y solicitar una prefinanciación de exportaciones o otro tipo de crédito para orientado a la exportación. En definitiva, es muy utilizada justamente para ese tipo de cuestiones. Acá los datos que tiene, nuevamente nombre, teléfono del expo, de datos del expo, lugar de emisión, precio unitario, como una respuesta de manera implícita a la factura pro forma. Bien, entonces, justamente este es un tema importante, incluso un tema muchas veces sensible. ¿Qué pasa? Contrato de compraventa internacional. Para formalizar un negocio internacional no hay obligatoriedad de tener un contrato, de armar un contrato de compra-venta internacional. Hay muchas operaciones que se van dando de manera con una orden de compra, con una factura y ya se cierra el negocio. No obstante, el hecho de firmar contratos justamente nos otorga una previsibilidad para, para trabajar sobre las obligaciones y los derechos de cada una de las partes. Asimismo, también la manera de trabajar a través de contratos es como también es un respaldo que a nosotros nos otorga para futuro, para salir a mostrar o cuando queremos con nuevos clientes, de salir o poner incluso en nuestra página web con quién hemos trabajado. No vamos a poner el contrato, pero sí vamos a decir, hemos trabajado con X empresa. Y eso también nos otorga un poco de mayor visibilidad, de mejoramiento de la imagen, de momento de la imagen de nuestra empresa en el mercado internacional. Entonces, no es obligatorio el contrato de compra-venta internacional, pero siempre es aconsejable, es recomendable firmarlo, justamente porque está en claro qué es lo que hace cada uno, qué es lo que le corresponde, los 5TEN, los medios de pago, los plazos de pago, la financiación, porque, bueno, eventualmente si no hay nada escrito, está todo permitido. Entonces, realmente es un buen respaldo. ¿Cuál es la sugerencia en este caso? Bueno, que las pymes tengan un contrato modelo. Hay muchos modelos de contrato en Internet, se pueden descargar, hay que ajustarlo, hay que conversarlo con algún abogado y tener un modelo en el cual por cada operación o por el lapso de 6 meses que vamos a ser proveedores de tal empresa, firmemos un contrato en donde, bueno, estamos de acuerdo qué es lo que nos toca hacer a nosotros y qué es lo que les toca hacer a ellos. Bueno, ya directamente, y seguimos con documentos comerciales, tenemos la factura comercial, la comercial invoice. Son términos que son muy del inglés justamente porque bueno, es el idioma oficial de los negocios. Es emitida por el exportador, obviamente, que es una factura, es un recibo formal que tiene carácter, obviamente, para el fisco. Se emite en original y también se puede emitir en varias copias, porque con este
con este documento el importador también tiene algunas actividades para hacer o puede hacer y contiene los mismos datos. Los mismos datos que una proforma. Nada más que este sí tiene validez fiscal ante el fisco que nosotros tenemos que tributar. Incluso se puede agregar el medio de transporte, la condición de venta, el Incoterm negociado, obviamente la moneda, en qué moneda se va a hacer, los pesos brutos, las marcas, el número de bultos. Ya puede tener una descripción un poco más exhaustiva sobre la carga en sí y la operatoria que estamos tramitando. Algunas se utilizan una factura consular, ¿sí? En el país del importador lo suelen solicitar y justamente es para el control de algunos cupos, aplicación de los derechos de impo en base a las reglas de origen o estadísticas de importación, ¿sí? Bueno, eso depende de cada destino en donde se quiera trabajar. El packing list o la lista de empaque también forma parte de un documento comercial, también es muy solicitado a veces por la aduana, que todos son solicitados por la aduana, pero digo, también tienen una fuerte, pueden considerarse como un documento también aduanero. Y el packing list es muy utilizado justamente para embarques o para exportaciones donde estamos trabajando con variedad de productos. Es decir, en términos aduaneros sería con muchas posiciones arancelarias. Por ejemplo, una empresa que exporta indumentaria. Tenemos la indumentaria que está en el capítulo 60, me parece. Las camisas para hombres tienen una posición arancelaria. Un vaquero, un jeans, va a tener otra posición arancelaria. La ropa para bebé puede tener otra posición, pero obviamente cuando nosotros hacemos una venta, una exportación, no podemos exportar siempre, sobre todo en este sector, el mismo producto. No nos podemos especializar solamente en exportación de remeras, porque bueno, es una oferta muy acotada. Entonces, aduaneramente nosotros tenemos que declarar todos los productos con su respectiva posición arancelaria. Entonces, vamos a tener eventualmente un contenedor para una empresa, uno o dos, los que sean, pero dentro de un contenedor, tomando una muestra, que va a tener camisas, pantalones, zapatos, medias, indumentaria, ropa interior para femenina, masculina. Entonces, es una oferta bastante diversificada la que estamos haciendo, lo que estamos enviando, y aduaneramente son muchas posiciones arancelarias. Entonces, probablemente cada una tenga un embalaje distinto, una manera distinta de ser unitarizada, y vamos a requerir de hacer una descripción específica de esta exportación. Entonces, la emite el exportador, donde va a declarar fehacientemente cómo va embalada esa mercadería y, bueno, cómo tiene que ser, cómo va a ir dentro de ese contenedor. ¿Cuáles son los datos que va a tener esa lista de empaque? Los datos del expo, del importador, las marcas, el número de bultos, la cantidad de bultos, la fecha de emisión, el medio de transporte, la cantidad de bultos, el peso bruto, neto, el embalaje y bueno, firma y sello. Estos son los datos generales. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero eventualmente es lo que tenemos que saber que el packing list va a tener. Puede ser también muchas veces con las frutas, las verduras, donde estamos movilizando, por ejemplo, la palta de distintos calibres. Entonces cada calibre va a ir modificando una caja, pueden ser 3 palets de un calibre, 4 de otro y así sucesivamente. Entonces eso hay que hacer una distinción uno de otro para que hacer una declaración aduanera exacta
y justamente no incurrir en una infracción aduanera que nos cometa una declaración inexacta, ¿no? Justamente este packing list es muy solicitado en grandes embarques o cuando hay una diversidad de mercadería. Bueno, vamos a los documentos aduaneros más específicos. Tenemos dentro de lo que es la INPO y la EXPO, podemos identificar, bueno, el despacho de importación y en la EXPO el permiso de exportación. Esto varía en función de cada aduana, de cada país. Esto tenemos que consultarlo siempre con nuestro agente aduanal, que es el que nos va siempre a asistir, nos va a asistir en todo el aspecto operativo. Realmente el agente aduanal es una figura muy necesaria en esta situación, en la cual nosotros vamos a tener un representante nuestro ante, o sea, como empresa, ¿no? Ante el servicio aduanero y se nos va a encargar las gestiones y trámites y diligencias. Le vamos a encargar los trámites, las gestiones, trámites y diligencias ante el servicio aduanero. Y por la experiencia, por el expertise que ella maneja, nos puede asesorar. E incluso hay algunos documentos que los puede terminar completando él, obviamente por cuenta y orden del exportador, que es el que conoce más aún de la carga. Incluso si tenemos dudas con con la posición arancelaria, el agente aduanal nos va nos puede colaborar, nos puede ayudar con la clasificación arancelaria y obviamente la valoración arancelaria, que son de los temas más importantes para no, nuevamente vuelvo a insistir, para no incurrir en infracciones aduaneras. Tenemos, dentro de esta operatoria, de esta acción, de esta actividad, vamos a contar, vamos a visualizar también que nuestra operatoria pues, va a tener documentos de transporte y seguro. Bueno, ¿cuáles son estos? Algunos ya los pueden conocer. Es el BL, que es el Bill of Lading, para la vía acuática. Cuando hacemos una exportación a través de una vía acuática, vamos a tener un BL. En caso que sea por vía aérea, vamos a trabajar o a tener la guía aérea internacional, transporte terrestre, que es el conocimiento rodoviario de transporte, en algunos otros países se llaman de otra manera, papeleta de vagón para el ferrocarril. Básicamente estos son los documentos que estamos trabajando o vamos a tener en función del transporte que elijamos para transportar nuestra mercadería. ¿Cuál es la particularidad de estos documentos? Justamente que otorgan una titularidad de la mercadería, ¿sí? Importada o exportada. Y el hecho de ya tener estos documentos nos obliga a solicitar una destinación. Puede ser a consumo, temporaria, la que nosotros consideremos para nuestra operación. ¿Cuál es el hecho? Que justamente el hecho ya de tener estos documentos es un título de crédito y realmente esto es lo que a nosotros nos tiene que interesar porque es como tener un cheque en mano a través de estos documentos. En cuanto al BL, el BL, que es el conocimiento de embarque para el medio de transporte acuático. El BL representa obviamente una propiedad de la mercadería, también actúa como una prueba de contrato de que yo contraté el transporte. El BL es muy utilizado para también demostrarle a nuestro cliente que la mercadería ya fue embarcada. Y también va a actuar como un recibo de que la mercadería ya está a bordo, como les marcaba anteriormente.
El BL es muy utilizado para demostrar fehacientemente que la mercadería fue cargada. Y cuando se negocian transferencias bancarias, que se utilice como medio de pago una transferencia bancaria, ya presentando, mostrándole el BL a nuestro cliente, puede iniciar el trámite y la gestión para abonarnos esa mercadería. Porque muchas veces sucede que se paga un 50% adelantado y el otro 50% cuando la mercadería ya está embarcada. Bueno, este sería el segundo 50% que nos permite a nosotros cobrar por esta operatoria de exportación. ¿Qué es lo que va a contener el BL? Bueno, datos del cargador, datos del exportador, del consignatario, del que realiza la compra del importador, de el nombre, vapor del buque, puerto de carga, de descarga, va a indicar si el flete es prepay o collect, si utilizamos, dependiendo de los Incoterms que utilicemos, si Incoterm de salida o de llegada, las marca, el número del contenedor, el precinto, el número de precinto, el peso, las medidas de nuestra mercadería y obviamente la fecha de embarque, que es una fecha muy importante porque justamente con esa fecha el importador sigue planificando su negocio, ya puede estimar cuándo llega la mercadería a destino y que ya está viajando esta mercadería. Los BL pueden ser transmitidos a la orden, donde el mismo tenedor lo puede transferir con un simple endoso o unos nominativos donde se emite justamente a una sola persona, a un titular, y solo él puede trabajar con ese endoso. Con respecto al documento de transporte que respalda a la operación de exportación a través de la vía aérea. Esta es la guía aérea. La guía aérea trabaja con va a tener medianamente la misma información, solamente que va a cambiar, va a decir número de vuelo, número de destino, aeropuerto de salida, de llegada, el peso, el volumen, la tarifa, también si el flete se paga en origen o en destino, el importe y la fecha de emisión. Está bueno por ahí eventualmente si, a mí no me alcanzaba un poco el espacio acá, pero en internet por allí pueden localizar modelos de guía aérea, modelos de BL, y realmente es un agregado de valor que les puede ayudar a familiarizarse con este tipo de documentos que, si bien no lo tenemos que completar al 100% nosotros, sí tenemos que saber cómo leerlos y qué corresponde cada campo. La guía aérea, bueno, tiene guías aéreas hijas, está la Master Guía Aérea y después tenemos House Guía Aérea. Esto es por cuestiones de los freight forwarder que, bueno, ustedes saben que el medio de transporte aéreo se caracteriza por poco volumen, pero sí muchos embarques tal vez de varios exportadores. Entonces, lo que se está vendiendo es un espacio en bodega y ese espacio, bueno, es como, obviamente la guía aérea es como una factura también que actúa para manifestar que tenés asignado ese espacio en tal avión para poder enviar esta mercadería. Entonces, son como muchas guías aéreas, pequeñas guías aéreas que se emiten y sinceramente también el tema del freight forward es otro mercado que es interesante de analizar, pero que obviamente no hace este curso. Por último, la carta de porte o conocimiento rodoviario, que es para el transporte terrestre, son este tipo de, que tiene este tipo de información, también muy similar, de exportador, consignatario, importador, lugar y fecha de emisión. Siempre va a tener el detalle de la carga, cuántos palets, cuántos bultos, cuánto pesa, los pesos de cada uno, las posiciones arancelarias, las marcas y números, aduana de ingreso, aduana de salida y una declaración de valor aproximada de nuestra mercadería. Por último,
podemos identificar documentos de transporte que tienen que ver con las pólizas de seguro que vamos contratando. Como ustedes saben, en el 2020 los Incoterms han cambiado y varias de las pólizas de seguro, de lo que corresponde a la contratación mínima de seguro, también han cambiado según el Incoterm, y eventualmente siempre este tipo de contrataciones, bueno, nos entregan una póliza de que el seguro fue contratado y después nos permite, si hay algún inconveniente, poder hacer los reclamos necesarios. Entonces, obviamente que esta póliza nos va a describir el tipo de seguro que se ha contratado, los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Se puede contratar tanto el IMPO como el EXPO, depende del Incoterm, de la condición de venta negociada, y el beneficiario siempre, siempre va a ser, en este caso, justamente el importador, que es el que va a tener, el que asume en este caso el mayor riesgo. Certificado de origen. Bueno, el certificado de origen es muy importante, sobre todo si queremos beneficiarnos de alguna exención, de algún TCL, de algún acuerdo comercial. Eso es lo que nos van a solicitar en aduana para poder certificar de que la mercadería es originaria de tal país. Como ustedes saben, dentro de los escenarios internacionales, dentro de la política comercial exterior, los funcionarios políticos van negociando acuerdos comerciales. La única manera de beneficiarse de esos acuerdos es a través de un certificado de origen. Si nosotros podemos demostrar que el certificado de origen es, por ejemplo, Perú tiene un convenio con la Alianza del Pacífico. Bueno, si nosotros podemos certificar que nuestra mercadería es originaria de Perú, vamos a poder gozar de ese beneficio. Entonces, ahí es cuando radica la importancia de tramitar estos certificados, porque nuestra mercadería no va a ingresar con un arancel del 20%, por ejemplo, sino con un arancel cero probablemente, si haya un acuerdo comercial. Entonces, ¿cuáles son los certificados cuáles los datos que va a tener el certificado de origen? Bueno, datos del fabricante, del país de destino, la descripción de la mercadería que se va a certificar, puerto, lugar de embarque, el número de facturas si correspondería, cantidad de unidades, medio de transporte, eh, organismo o entidad certificante, muchas veces lo hacen las cámaras empresariales también, son los que emiten certificados de origen, la firma y aclaración y el lugar y la fecha de emisión del certificado. Estos son medianamente también los datos que van teniendo los certificados de origen. Bueno, esto ha sido todo por este encuentro. Realmente espero que les haya sido útil. Es algo bastante práctico, bastante también general, porque se puede andar en cada situación, se puede ir trabajando con distintos casos, pero eventualmente eh, es, eh, son los principales rasgos que tiene la operatividad del comercio exterior. En nuestro próximo encuentro vamos a seguir analizando un poco más a fondo sobre algunos conceptos de la exportación en sí, la parte un poco logística y de la distribución física internacional.